Bueno, continuamos con Serenito Radio, ya entramos hace unos minutitos, ya a la segunda hora, y vamos a dialogar ahora exactamente con Alejandro Wolf, presidente de Thyssen Logistics e integrante también de la mesa directiva de Arlog. ¿Cómo estás, Alejandro? Darío Ríos te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Darío. Mucho gusto. Bueno, el gusto es nuestro realmente de poder dialogar contigo, sobre todo una semana donde hay algunas novedades que se han producido desde el Banco Central, referidas a medidas que tienen que ver con el comercio exterior, con el pago de fletes. Sí. Nos gustaría conocer un poco tu análisis. Uno lo ve desde afuera, ¿no? Ver cómo lo viven ustedes desde directamente implicados en este tipo de operaciones. Bueno, este es un tema que francamente es novedoso como medida vinculada con el tema del... A ver, el tema de fondo acá es la falta de divisas, por lo menos en el día a día, y siempre se han tomado medidas involucradas con operaciones de restricción para las importaciones, obligaciones para la transferencia de divisas en las exportaciones, pero vinculadas directamente con un servicio que es primordial, como es el transporte internacional. Es el primer caso que esto ocurre, y lamentablemente en Argentina ya no tenemos servicios de transporte marítimo internacional. Las pocas, o sea, desde los años de ELMA, línea marítima en la que hasta los años 90 funcionaba alguna otra empresa privada, hoy todo el servicio es de líneas marítimas extranjeras. Y el tema de aplicar una medida como esta, estamos hablando de la comunicación A7748, que obliga a efectuar el pago en el momento en pesos, pero autorizar la transferencia al exterior en dólares a los 90 días. Y en tiempos como estos, donde el tipo de cambio es muy inestable y creciente, y nunca se sabe cuándo se va a hacer la devaluación que ponga el tipo de cambio oficial al nivel más cercano a lo que parece estar, que debe estar cerca de los 400, 300, no lo sabe. O sea, es un riesgo muy grande para las líneas cobrar algo que finalmente puede terminar siendo la mitad del costo. Entonces, efectivamente esto pone en una situación de alerta a los transportistas internacionales, y tengamos en cuenta que Argentina, desgraciadamente por las restricciones económicas, no es el puerto más atractivo del mundo, obviamente. Tenemos que agradecer que tenemos, digamos, en la misma ruta que viene para Sudamérica, que está Brasil, que tiene varios puertos operativos de mucho volumen, y que los puertos de Montevideo, de Buenos Aires, de Uruguay y Argentina están en la ruta, y entonces en conjunto termina siendo conveniente para las líneas. Pero si no fuera así, tal vez Buenos Aires podría ser un puerto de los que se denominan feeders, con servicios de conexión con puertos de Brasil. Entonces el hecho de que este tipo de medidas francamente no favorecen. Ahora, las líneas marítimas tienen una opción, que es lo que por las comunicaciones de los últimos días se está poniendo de manifiesto, y es que en lugar de cobrar los fletes en Argentina, los van a cobrar en el exterior. Claro. O sea, esto que implica, yo no lo quiero complicar mucho desde el punto de vista técnico, pero lo que está cambiando esto es la condición Incoterm. O sea, el Incoterm lo que dice, por ejemplo, si uno tiene una operación de exportación y el exportador generalmente vendía con el flete incluido, o sea, una operación que podemos llamar costo y flete, ahora lo que le va a convenir es hacer una operación FOB, o sea, free on board, que es poner la carga sobre el buque, y el importador es el que define el flete y lo paga. O sea, ese es el cambio de fondo que va a generar. Ahora, yo no creo, francamente, que esto genere una alteración muy grande, y porque yo he escuchado algunos comentarios como que esto iba a afectar muy de fondo al tema de la disponibilidad de servicios. Mucho dramatismo, ¿no? Se planteó. Sí, yo creo que no es tan así. Yo creo que en realidad, o sea, por suerte existe esta alternativa de poder, digamos, pedirle al cliente de los exportadores argentinos y los importadores que los fletes se paguen en el exterior. Pero en el caso particularmente de la exportación, o sea, lograr que un exportador controle el flete es un aspecto positivo que no siempre es fácil. Yo, digamos, quienes conocemos un poco el mercado, hay ciertas actividades que son tradicionales en quién controla el flete. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de la exportación de vino, por ejemplo, de la zona de Cuyo, es muy difícil tener el control del flete internacional, y generalmente los exportadores de vino tienen que
aceptar lo que impone sus compradores. Entonces, cuando han logrado, y hay muchos casos donde se ha logrado imponer la contratación del flete, que eso implica mejor condición de servicio, mejor costo, etcétera, y finalmente esto ahora se pierde, porque digamos no le queda más remedio a ese exportador que aceptar que el importador defina cuál es el flete, la calidad, costo, etcétera. Estos son los aspectos para mí más negativos, y que cuando esto se regularice, que esperemos que una vez pase, va a ser difícil volver a remontar ese tipo de cosas, ¿no? Claro, disculpame, pero ante la falta de una marina mercante nacional y la situación de escasez de dólares, ¿se puede decir que esta medida era necesaria, imprescindible, o es solamente...? Bueno, a ver, estamos hablando más o menos de unos 2.000 millones de dólares anuales. Es en promedio. Lo que se está haciendo es simplemente postergar el pago, porque el pago hay que hacerlo. O sea, o lo hace la transferencia al exterior, o lo hace la línea marítima en el momento del cobro, o lo hace 90 días o 180 días después, porque tengamos en cuenta que los importadores también tienen sus restricciones en cuanto a tiempo para poder pagar sus importaciones. Y los exportadores se tendrán que alinear con estos 90 días, pero digamos, en el fondo es una postergación. Yo la verdad, o sea, es muy difícil saber desde el punto de vista técnico las necesidades del Banco Central, claro, y del Estado en general, pero es simplemente una postergación de tiempo. O sea, y a ver, estamos hablando, yo no quiero mezclar temas, pero por ejemplo, un tema que se está hablando ahora, que es la inversión para el desarrollo del canal Magdalena. Es una cosa que no parece necesaria, y es un monte de inversión gigantesco, y sin embargo eso parece que va adelante, y algo como esto que afecta el día a día del comercio internacional en Argentina, se crea este tipo de restricciones. Entonces, yo no sé si realmente era necesario hacerlo. Claro. Francamente, pareciera que no. El tema de prioridades, ¿no? Exactamente. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Te quería consultar, a partir de la comunicación 7771 del Banco Central, lo que hablaban algunos es que los fletes internacionales hasta este momento se pagaban con el dólar oficial, y que ahora pasarían a pagarse con la cotización del dólar MEP. ¿Esto es así? Bueno, eso es un tema que se está hablando. O sea, ya eso pasó con las importaciones. Las importaciones, llegó un momento que el Banco Central autorizó a que se empiecen a utilizar dólar MEP. Esto implica obviamente un incremento de costo en pesos de un día para otro. Y esta es una alternativa. O sea, en realidad, en el fondo lo que se está haciendo es ir blanqueando de a poco, digamos, por módulos, una devaluación que no se quiere hacer de un día para otro. Pero en el fondo sería mucho más sencillo decir, bueno, a partir de ahora el tipo de cambio es este. Claro. Que estamos hablando de arriba de 400 pesos, es lo que está el MEP hoy. Y sería una solución, por lo menos sería claro, porque esto ahora, el hecho de que tengas el mercado único libre de cambio, que es el tipo de cambio oficial, y que tengas el MEP por otro lado, para el mismo servicio, o también para las importaciones, genera un desbalance que complica el mercado. Entonces, si esto finalmente se aplica, bueno, a ver, en el fondo podría ser una solución para que el agente marítimo o la línea marítima pueda hacer su transferencia por un tipo de cambio que está por lo menos autorizado, pero por la diferencia de valores, que es prácticamente el doble, las líneas marítimas todavía tienen la opción de decir, bueno, mira, tampoco esto me deja tranquilo, así que mantengo el cobro del flete internacional en el exterior. Y salgo de esta complicación, que es ver qué tipo de cambio, dónde consigo los dólares, etcétera. También la otra es que las líneas marítimas obliguen al importador, al exportador, a pagar los fletes en dólar billete. Que sería, digamos, eso lo saca de todo problema, pero es algo que no está, por lo menos en este momento, accesible. Entonces, lo más sencillo, yo creo que todavía, aunque esto se ponga en práctica, el tema de la aplicación del dólar MEP, para el agente marítimo, para la línea marítima, va a ser más sencillo mantener el cobro de fletes en el exterior. Mi opinión. Sí, está bien. Y desde tu perspectiva,
se habla de algunas estadísticas que hay una caída de exportaciones este año, ¿no? Hablan del 30%. Bueno, ahí el tema principalmente tiene que ver con el tema de la sequía y la caída de granos, ¿no? Pero ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven desde el lugar que ustedes trabajan, ¿no? Para el comercio exterior. Bueno, mira, a ver, yo creo que acá tenemos que separar lo que son las exportaciones de productos tradicionales, productos primarios, de lo que es la actividad industrial. En la actividad industrial no vemos un crecimiento, o sea, no hubo una caída tan pronunciada, tampoco, pero tampoco se ve un crecimiento todavía. Y esto, digamos, ese 30% que está tan marcado por el tema de la sequía, digamos, yo creo que se va a recuperar. Y seguramente el próximo año, si no tenemos problemas otra vez climáticos, el tema se tendría que recuperar. Claro. Y la tendencia para ese tipo de productos es siempre creciente. Aparte, no olvidemos, si vemos el panorama completo, afortunadamente vamos a poder empezar a exportar productos, combustibles, gas, el petróleo, el tema del litio empieza a tener posibilidades. Pero a mí me interesa más toda la otra parte, que es la actividad industrial, las economías regionales, donde ahí está realmente el movimiento que es muy demandante de mano de obra y que promueve, y que es principalmente mercadería que es exportable en contenedor, aparte. Claro. Y para eso todavía tenemos, yo creo que hace falta, creo que es el gran desafío del gobierno que venga, ¿no? Porque, digamos, hay que tomar muchas medidas de fondo para que todas estas actividades se puedan, digamos, reactivar y poder tener el desarrollo que deberíamos. Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto y toda la información que hemos podido compartir. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, muy bien. Agradecemos y despedimos así a Alejandro Wolf, quien nos ha ilustrado sobre la actualidad del comercio exterior, y bueno, destacar que él es integrante de la mesa directiva de Arloj.